también identificar que es un vínculo jurídico existente entre un sujeto agente y un sujeto paciente, en virtud del cual se generan para ambas partes, en reciprocidad, derechos y obligaciones como consecuencia de la prestación de una función notarial. Repito, entendamos quiénes son los sujetos para poder obviamente entender la definición. Cuando hablamos de sujeto agente, hablamos del notario. Cuando hablamos de sujeto paciente, hablamos del cliente. Entonces, cuando hablamos del vínculo jurídico existente entre el sujeto agente, que es el notario, y el sujeto paciente, que es el cliente, este genera una reciprocidad de derechos y obligaciones en consecuencia de la prestación de una función notarial. En pocas palabras, es la relación que se realiza entre el notario y el cliente en el momento de la contratación para poder desempeñar la función notarial. ¿Alguien se recuerda cuál es el objeto de la función notarial? Ese contenido tuvieron que haberlo leído. Licenciada, perdón. Sandra Cabrera, dime, Sandra Cabrera. Licta, es como que darle fe, legalidad a un documento, ay, se me fue la otra palabra, Licta. Pero no sé si es esto lo que tengo entendido. ¿Es esa actividad que realiza el notario, Licta? Así es, Anthony, es el quehacer del notario. El quehacer del notario es el instrumento público. Así es. Entonces, cuando estamos hablando, decimos que es la relación o el tema de contratación entre cliente y notario en cuanto a la realización de un documento o cualquier quehacer notarial. Ya, repito, sujeto agente, el notario, sujeto paciente, el cliente. Entonces, veamos, ¿cuáles son las diferencias entre el sujeto paciente y el sujeto agente? Vamos a ver, Anderson Alexander. Sí, legal. Diferencias, entonces, cuando hablamos de un sujeto agente y un sujeto paciente. Que el sujeto agente, que es el notario, es quien se encarga de la realización del instrumento, y la relación que existe entre el cliente nada más es quien adquiere esos servicios. El que adquiere los servicios, el que manifiesta la voluntad de su voluntad o la voluntad de ambas partes, y quien obviamente paga. Ok, estamos por ahí. Bueno, entonces sigamos, voy a molestar, vamos a ver si Anthony tiene la mano o si no, Cruz Natanael, que siempre me apoyan por ahí. El Código Civil, artículo 226 para Anthony y Cruz Natanael 2037. Me dice si no lo busco yo, que aquí lo tengo yo en la compu. Ah, Lida, si quiere, perdón, Lidia, yo lo tengo lejitos, pero yo lo agarro. Ah, ok. ¿Qué artículo me dijo? Para los que me están preguntando qué artículo es. Que no le he ido yo, licenciado. Ok, artículo 2026 y artículo 2037, por favor. Tengo el 2026, Lida, si gusta. Y comencemos contigo entonces. Ok. Artículo 2026. El constructor de una obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague. Ok. Y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra. Código Civil dijo, ¿verdad? Exactamente, estamos ahí. El tema aquí, como le estábamos hablando, es el constructor de una obra mueble. Estamos dentro de unos tipos de contratos, pero estamos hablando aquí mientras no se le pague. ¿Ok? Estamos bien. Ahora vamos al 2037. Vuelvo a leerlo, Linda, si quiere. Okay, bueno, gracias, Anthony, muy amable. Dale, Anthony, entonces muchas gracias. Perdón.
El 2000, 37. yo lo tengo derogado, Ligda. Está derogado, licenciado. Ok, perdón. Ok, quedémonos en el pago. Les voy a explicar la compraventa. Está más adelante ahí del artículo, me equivoqué entonces en el número. Mira, pues te voy a explicar. Les voy a explicar a todos. Cuando hablamos de una relación, estamos hablando de donde el cliente decide y nos contrata para realizar determinada actividad, es decir, la función notarial. Entonces vienen él tiene un derecho y adquiere la obligación. Nosotros adquirimos la obligación de darle forma a la voluntad de las partes, tal vez como vemos con los principios, etcétera, pero tenemos también el derecho de lo que es la retribución por el servicio, por el trabajo o por cualquier desempeño de una relación entre estos. Entonces, automáticamente con el primer artículo podemos ver qué pasa en los momentos cuando no quiere pagar, cuánto vamos a cobrar, cómo vamos a cobrar, en dónde nos podemos basar, y ahorita vamos a ir un poquito más adentro en los temas del arancel. Entonces, sigamos. Cuando hablamos de la diferencia entre los sujetos, ahorita les acabo de dar otra parte de la que nos estaban comentando. Yo tengo la obligación de desempeñar el instrumento, pero tengo el derecho de cobrarlo. El cliente, el agente, el sujeto paciente, tiene el derecho de solicitar el documento y la obligación de pagar. ¿Ok? Si quieres, Anthony, el 1824, solo me ve el título, tal vez por ahí en las primeras para refrescar, ¿era ese? ¿El cuál dijo? 1824. 1824. Salvo Ya lo uso. tengo yo. Dale. ¿Lo leo o lo lee Antonio? Perdón. Gracias, Dona. Si tú quieres, me haces favor. Gracias, Anthony. Ok. Salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. Excelente. Entonces, por favor, 2026 y 1824 son dos ejemplos que les van a funcionar mucho en este tema. Ok, por favor, anoten sus artículos. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí también tenemos que ver una parte en la doctrina, se le llama elección del notario. Y esta se basa en el estudio de la teoría, y esta teoría es tan práctica. Dice, ¿de quién corre el mayor riesgo? Así se llama la teoría. ¿Quién corre el mayor riesgo? ¿Por qué? Porque el notario se debe establecer que en el negocio jurídico, en qué momento o quién corre el mayor riesgo en ese contrato. Luego, ¿quién va a pagar al notario? Pero por supuesto, es aplicable quién corre el mayor riesgo. Eso se refiere cuando hay un negocio jurídico, ¿quién debe establecer el notario a cargo? En el tema de compra-venta, comprador y vendedor, usemos la compraventa, que es lo práctico. Están estas dos personas, uno que vende y uno que va a comprar. ¿Quién de los dos corre mayor riesgo? Vamos a ver, Onelia, Lucero. Yo diría que el comprador. El comprador. Ok, Dona, ¿alguien más? Comprador. Comprador. Yo también opino comprador. Ok, Luisa. Ingrid, Lisbeth, me levantas la mano, dime. Buenas noches, licenciada. Yo creo que las dos personas, porque por ser oferta y demanda. Entonces, si el cliente no paga, el vendedor pierde el artículo. Y si el comprador, imagínese, el vendedor le vende un artículo en mal estado, pierde el comprador. Entonces, yo siento que ambos pierden. Excelente, muchas gracias. Así es, normalmente estamos acostumbrados a que en una compraventa el comprador pone el notario, porque aquí hay un mayor riesgo porque si la propiedad está identificada o no está inscrita, que haga una investigación preliminar, etcétera, ¿verdad? No te enojes, Dona, porque se parecen las dos. Mira, pues, Dona, está que el notario debe establecer
o las partes deben establecer en el negocio jurídico quién corre el mayor riesgo. Si estamos hablando de una compraventa al contado, vienen mis dos clientes y está pagando de una vez, y yo como notario ya tengo toda la información de lo que es la propiedad, la finca que se encuentra libre de gravámenes, anotaciones. Entonces hace la compra-venta, se va, pero queda pendiente la inscripción. Hay un riesgo ahí porque una persona ya pagó todo lo que valía la propiedad. Entonces, podría ser, en este caso de compra-venta al contado, es el comprador quien coloca el notario, pero podríamos hablar de una compraventa con garantía hipotecaria o prendaria. Normalmente se dan en los bancos y los bancos mismos solicitan. Yo como comprador, yo pongo la plata, pero aquí ellos solicitan y ellos hacen que se coloque el notario de su confianza. Recordemos que el notario, por supuesto, la figura del notario siempre va a estar caracterizada en honradez, decoro y un profesional de derecho. Entonces, el riesgo también contratar a un notario que cumpla con todas las características para darle confianza a usted y certeza jurídica al negocio. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos un contrato de arrendamiento. Ejemplo, Diego Manuel viene y tiene un local, lo va a poner en renta y va pasando ahí Sandra Cabrera, le dice, ay, usted tiene este local para arrendar, ¿lo quiere arrendar? Va, pero ¿quién puede tener los dos riesgos? Ambos, por supuesto que si la persona Diego sí sea el propietario, pero Sandra Cabrera, que sí se establezca las mensualidades, los costos, pero el arrendante, ay, no se vayan a hacer las mejoras, que no me van a destruir la pared, que no vaya a ser un lugar de actividades ilícitas. O sea, hay que establecer en base a qué tipo de negocio quién corre el mayor riesgo. ¿Estamos bien con la teoría? ¿Quiénes son los sujetos? La definición y a qué se trata lo que es la relación notarial. ¿Sí? Excelente. Vámonos entonces a un temita que también está dentro de antes de entrar al arancel. Por favor, vamos a molestar a... Miren, ahorita andan todos algo tímidos. Anderson Alexander, impedimentos, artículo 77 del Código de Notariado. Por favor. Ya lo vimos. Es segunda vez que lo vamos a ver, Anderson Alexander. Pero si ustedes quieren colocarle al artículo 77 impedimentos, enhorabuena. Sino también la narración de este artículo, por supuesto, nos habla sobre las visiones que tiene el notario. Entonces, automáticamente pueden asociar, pero ustedes como se les haga más práctico en el ámbito de estudio. Me dices, Anderson, para irte guiando inciso por inciso, por favor. ¿Oíste? Artículo 77, entre el título de prohibiciones, al notario le es prohibido. Numeral 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Excelente. Aquí estamos como regla general hasta donde está el primer punto. Autorizar actos o contratos a favor suyo de sus parientes. Ahora viene la excepción. Salvo, sin embargo, podrá autorizar, dice, ¿de qué manera? Antefirma por mí, ante mí. Y dice, la excepción, ¿cuáles son, Anderson, por favor? Inciso A, su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Ok. B, los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. C, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. D, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno.
Excelente. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Excelente. Perdón, es que no le puse silencio hoy a mi celular y estaba de sonar y creo que se está interrumpiendo. Así que ya, pues sí. Perdón. Así es, como estabas leyendo, Anderson, estas son las opciones en las cuales el notario sí puede realizar actos o contratos a favor suyo en base a la excepción. Como regla general, tienen prohibido, pero estas excepciones entran donde el notario sí puede actuar por estas manifestaciones. Y si nos vamos ahora ¿estamos bien con las excepciones? Les ejemplo, un ejemplo. ¿Se recuerdan que hablamos aquí sobre la aclaración y ampliación de una escritura pública? Que en base al 77, el notario sí puede redactar una ampliación y en base únicamente a forma o a un error de forma, también según el 77, por mí y ante mí. ¿Sí estamos bien ahí? ¿Vimos ese ejemplo? Les doy otro ejemplo. Gerard, Iván, vamos a ver, ¿tú entendiste? Licenciada, ¿me escucha? Sí, te escucho, Gerard. Bien. Gerardo, Iván. No la escucho. Creo que él no lo oye, licenciada. Ok, sigamos entonces. Gracias, Luisa, muy amable. Veamos el inciso segundo. En el inciso segundo dice, otra de las prohibiciones que tiene el notario es si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia, procurador autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Es esa parte. Si si se tiene prohibido si es juez o secretario o procurador o procurar autorizar actos o contratos relativos a actos que estén interviniendo en relación a su función. Vámonos al tercero, que son los actos notariales, pero veamos el tercero. Extender certificaciones de hechos que presenciare sin haber intervenido. Lo podría hacer que levante un acta notarial de presencia cuando él ni estaba. Se da mucho en las actas notariales de notario notificador. Por hacer favor, manda la cédula de notificación, hace el acta, y después dice, me encontraba en la Quinta Avenida, y la Quinta Avenida tal vez no existe, o 0-01, y no se encontraba. Entonces, este es uno de los ejemplos. Marlon David, dime. Tengo una pregunta. Si yo Claro. soy notario y quiero hacer un traspaso de vehículo a mi nombre, ¿eso es válido o no? No, no puedes hacerlo. Porque esa es una prohibición entonces. Sí, porque todos los actos y contratos no puedes celebrarlos. Recuérdate que estás realizando primero. Estás dando autenticidad de la firma, de la firma de la otra persona. Estás actuando como notario para la otra persona, pero estás actuando para ti a favor de tus datos y luego estás realizando una auténtica. Tú te vas a autenticar tu propia firma. Hay una parte del libro y hay unos ejemplos en que se utiliza en qué momento tú puedes realizar una auténtica a favor tuyo, pero normalmente en la práctica en ningún momento, peor en ámbitos de SAT, no te van a aceptar una auténtica firmada por ti y autorizada por ti. Y en escrituras públicas tampoco se puede, ya sea para mí o para algún familiar. Entonces, automáticamente te vas al 77, que es el que estamos viendo, te vas al inciso primero y vas a establecer en qué momentos tienes la excepción general y cuándo tienes la salvedad. O sea, el ámbito general y la excepción. Y la excepción únicamente es cuando es un testamento o una donación por causa de muerte tuya. Si no, cualquiera se pudiera divorciar rápido, ¿verdad, Leida? Cualquier abogado. Nos ahorraríamos eso. Gracias, licenciada, por sacarme de Para la... servir.
Ok, bueno, entonces, en estas son cuestiones, son actas notariales. Y la cuarta, autorizar o compulsar los instrumentos públicos, sus testimonios, antes de que aquellos hubieran sido firmados. Ejemplo, ustedes vienen y va a venir a las 5 de la tarde, citaron a su cliente a las 5 de la tarde, van a realizar una compraventa, ya les mandaron todo, ellos ya se pagaron, solo falta las firmas y usted comienza y viene y autoriza un testimonio especial de la escritura, hace la razón del testimonio, hace el instrumento, se lo da y le dice, anda, déjalo, porque igual van a venir a las 5 de la tarde y quiero dejar todo limpio para no dejar nada pendiente. Y como me voy de viaje mañana, entonces automáticamente así te dejo de una vez y anda a presentarlo al documento. Y como la compraventa no hay obligatoriedad de poner a qué hora se celebró en el día, entonces anda ahorita, déjalo. ¿Qué si pasa? Y ya no llegan los clientes a firmar en la tarde. Se dice, cancelo el instrumento por falta de firmas. Pero usted ya fue a dar el aviso o ya fue a dar el testimonio. Compulsó el testimonio. Eso significa que automáticamente usted autorizó algo que no estaba autorizado. Entonces, usted tiene una prohibición de realizar las obligaciones. Recuérdense que hemos visto las obligaciones anteriores, las del momento, que es la celebración del acto o contrato, y las postes. Todo tiene un orden, nada se puede adelantar. ¿Vamos bien ahí? Quinta, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Se recuerdan cuando hablamos sobre los requisitos para ser notario? Decíamos que automáticamente debemos registrarnos en la Corte Suprema de Justicia, quien habilitará nuestra firma y nuestro sello. Viene usted y dice, mi sello es, aquí les dice, es este siguiente y hoy se me arruinó. Pero entonces, como ando en la calle, vengo y paso a una imprenta, me realizan mi sello, pero le agregan, ahora le voy a agregar una florecita y le pongo una florecita aquí. Y al ratito estoy pasando por la Sexta Avenida y hay un accidente y celebro un acta notarial de presencia. Hay sello, pero con la florecita. Usted no puede realizar en ningún momento un acto con sello de quien no esté autorizado. Usted podría realizar ese sello hasta que la Corte Suprema de Justicia les autorice. Y segundo, tal y como lo están escribiendo, vemos temas de letras, de nombres, por ejemplo, usted ya se cambió el nombre y ahora se va a llamar Anthony, él se escribe con TH y ahora se va a llamar Anthony solo con T sin la H y con I latina, entonces automáticamente está cambiando uno el sello, entonces automáticamente debe registrarlo y con la autorización usted ya puede utilizarlo. Vamos, Luisa, ¿qué manda? Fíjese de que yo tuve ahorita un caso aquí en mi trabajo sobre que el propietario del negocio tenía, digamos que otro nombre en su DPI, o sea, ahí decía en su DPI nombre, ay, ¿cuál era el? Pon ejemplo. Ajá, tenía otro nombre, o sea, se cambió de Filiberto a Osvario. Entonces, así lo tenía tanto en su patente como así firmó los documentos, o sea, tenía en el DPI con su nombre original, pero abajo en el DPI decía el nuevo nombre. Ok, ahí es una identificación de personas que esta persona tiene, porque entonces utiliza un nombre y es conocido como otro. Pensemos, Juan Álvaro es conocido legalmente, pero Juan P
es conocido lo popular por el apellido, ¿verdad? Juan P. Entonces automáticamente, o Juanpa les llaman algunos, a Juan Pablo. Entonces hace una identificación y automáticamente este nombre puede ser utilizado. Entonces debes verificar si tiene identificación de persona para que se pueda llamar de manera distinta el cual se encuentra inscrito y ahí poder establecer, ¿verdad? Pero si digamos, sí, con ese mismo nombre se puede avalar. Si tiene la identificación de persona, sí puedes utilizar el otro nombre que utiliza, siempre y cuando esté inscrita, porque está inscrita. Ahora eso te dice, fíjese que yo me llamo Juan Álvaro, pero me llaman Juan Pablo. Es distinto, ¿verdad? Eso automáticamente no está y no aparece nada de un registro, automáticamente no puedes realizar. Ah, ok. Gracias, licenciada. Y como decían ustedes, es colocarle una línea. El mío tiene doble línea. Miren ahí, no sé si se mira. Doble línea. Entonces, si ya no quiere ponerle a la doble línea, es lo que usted que tenga las letras. Cualquier modificación previamente a ser utilizada debe estar autorizada por la Corte Suprema de Justicia. Al hacer uso de esto, aparte de su prohibición, sabemos obviamente las consecuencias de realizar cualquier acto por el notario. ¿Sí? Continuemos. Vamos, si voy rápido me avisan, porque solo estamos viendo el pincelazo del tema. Ok. Ahora hablemos sobre los impedimentos físicos, materiales y de naturaleza. ¿Sí? Te voy a ver mi hojita, perdón, ya no lo typeé, entonces va a estar viendo para abajo. Cuando hablamos de unos impedimentos físicos, son los impedimentos o características que el notario a través de una enfermedad estaba autorizado, estaba inscrito, pero tiene una enfermedad en este momento y no puede desempeñar el cargo o la cual fue investido. Recuérdense los artículos habilitantes para ser notario. En el artículo 2 del Código de Notariado se encuentra con un físico. Ejemplo, está llevando un intestado, pierde dos extremidades, lo que son los brazos, automáticamente aquí tiene un impedimento físico para poder desempeñar la función notarial. Hablemos los materiales. El notario debe estar presente para la celebración de un matrimonio el día viernes a las 6 de la tarde en Calzada Roosevelt por la Tinco. Y se le arruina el carro en pleno tráfico y ya no llega. Y el acta que llevo impresa dice a las 6 p.m. Aquí hay un impedimento material o hay una obstrucción, ejemplo, hay una manifestación y ya no puede presentarse a realizar el acto o la celebración por encontrarse un impedimento natural para poder desempeñar la función notarial. Es decir, no es culpa de para poder desempeñarlo, sino tiene que recurrir a otra persona. ¿Se recuerdan que hablábamos que mandan a sus amigos y acelerar la boda? Pero aquí hay un impedimento para que el notario pueda determinar o seguir desempeñando la relación notarial entre la gente y el paciente. ¿Sí? Cuando hablamos de naturaleza, por supuesto, el negocio jurídico automáticamente fue declarado nulo porque, vamos a poner un ejemplo, una compraventa que Ingrid le hizo a Jonathan una compraventa y Jonathan no le contó que la vendió antes a Onelia. Entonces, automáticamente, Onelia declara la nulidad de la compraventa, de la escritura de compraventa, y cuando Ingrid cabal iba a realizar, se entera de que ya no puede realizarlo porque Onelia y Jonathan están en un proceso litigioso para poder lo que es la nulidad del instrumento. Entonces Ingrid viene y ya no puede realizar. Entonces viene yo como notario, yo hice toda mi investigación,
me encuentro con el documento impreso y Ingrid viene y me dice, no lo vamos a poder celebrar porque Jonathan se lo vendió también a Onelia y Onelia no le ha trasladado todas las informaciones, tenía gravámenes, anotaciones, etc. Cuando hablamos de los impedimentos físicos, materiales y de naturaleza o razonados a razón de la naturaleza, esto nos referimos a la cuestión que el notario realizó, desempeñó la función, pero ya no se finalizó. ¿Qué pasa? Si por naturaleza yo ya no pude llegar, pero puedo cobrar, sí, en base al arancel. Mire, yo celebré la escritura, pero ya no la firmaron, ¿puedo cobrar? Sí, en base al arancel. Fíjese que yo estaba llevando el sucesorio, pero ahora tengo impedimento para poder desempeñar, entonces debo pararlo aquí. Claro que hay un procedimiento para todo, ¿verdad? Por supuesto, pero automáticamente puedo cobrar mi trabajo hasta el momento que yo haga entrega del proceso que estoy llevando a cabo, ¿ok? Entonces, esto nos lleva automáticamente al artículo 106 del Código Notariado. Ahora sí, Cruz Natanael, ayúdanos, por favor. 106. Artículo 106. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo estás? Artículo 106. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Excelente. En la última parte que estás leyendo, cuando dice, tienen el derecho de contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Las partes son libres en contratar o establecer el cobro, pero a falta de convenio. Aquí está la salida. Se regulará en base al arancel que está en este código. ¿Qué pasa? Vamos a ver Josué Guillermo. Buenas noches, Josué Guillermo. 106 es el artículo. Josué Guillermo, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Josué Guillermo? Bien, gracias. Ok, Josué Guillermo, vamos hablando sobre el tema de los pagos. Vienes y tú estableces con tu cliente que le vas a cobrar 5,000 quetzales para realizar un contrato. Le vas a cobrar 5,000 el contrato. Viene y después cuando quieres realizar el contrato, ya no te quiere pagar. ¿Qué documento tienes que tener tú para poderle cobrar? Perdón, licenciada, no le entendí muy bien la pregunta. Ok. ¿Qué documento tienes tú que contar contigo para poder realizar un cobro a tu cliente por un servicio prestado? Pues realmente el documento que yo actualmente utilizo bastante, porque eso es ejecutable, es una letra de cambio. Es lo que utilizo. Ok, te fuiste al ámbito mercantil. Está bien, tienes la idea. Aquí el mismo artículo dice un convenio, el instrumento que ustedes consideren pactar. Yo rápido me voy con un documento privado, con firma legalizada, pero el documento que tú estás poniendo también está excelente, Josué. Entonces, tienen ustedes, si ya no tienen porque no firmaron un convenio, un documento privado en el cual se estableció que ibas a cobrar cierta cantidad, automáticamente vas con el arancel. El artículo 107 también dice las opciones de una liquidación. Ahorita lo vamos a leer, pero pasémonos al 108. En el artículo 108 y 109, que es el principal, ustedes van a determinar en cada uno de los incisos el monto o la característica para cobrar ciertos actos. Y vamos a utilizar, vamos a las cancel. Inciso tercero, artículo 109, inciso tercero, en base al ejemplo que estoy utilizando. No significa que todo el artículo no lo vayan a leer, tienen que leerlo porque por ahí probablemente les haga una preguntita. Ejemplo, les voy a decir, por una escritura cancelada, ¿cuánto usted puede cobrar?
Ustedes me tienen que responder. Pero vamos a ver, leemos el inciso tercero. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondieren si se hubiere autorizado. El pago estará obligado a hacerlo él o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieran dado lugar a la cancelación. ¿Sí? Ejemplo, en el ejemplo que pusimos de Onelia, de Ingrid y de Jonathan. ¿Quién tiene que cancelarle al notario? Vamos a ver. Ingrid le iba a comprar a Jonathan una propiedad, pero en el momento se presenta, ya está toda la escritura, se presenta Jonathan y dice, fíjate que no te puedo vender la propiedad porque se la vendió a Onelia me la vendió a mí y hay un problema, o yo se la volví a vender a Onelia y no hemos finiquitado todo este problema. El notario ya tiene la escritura impresa, pendiente de firma. ¿Quién cancela al notario? ¿Jonathan o Ingrid? Ingrid contrató al notario porque ella es la compradora. Pero ¿quién debe cancelar al notario? Josué Guillermo, Folgar, Madrid, dime. La persona que tiene que cancelarle al notario es la persona que está comprando el inmueble. Ok. Ingrid todos dicen, exactamente, la persona que contrató, como no es responsabilidad del notario, debe cancelar, pero eso también puede requerir a Jonathan cierta cantidad porque el negocio es de ambos y tal y como lo establece el inciso tercero, dice, el pago estará obligado a hacerlo él o los otorgantes que representen un mismo interés. Aquí en este ejemplo estamos usando Ingrid. Ingrid automáticamente tiene la obligación de pagarle al notario, pero esta pudiera solicitarle a Jonathan algún tema de compensación por los gastos que ella se incurrió en el negocio jurídico. ¿Sí? Pero Ingrid es la que debe pagar. Estamos muy bien, todos acertaron. Entonces, artículo 109, ojo, por favor, es importante. El 108, léanlo nada más, por favor. Vámonos al artículo 107. Lo voy a leer yo para que vayamos más rápido. Así se pueden ir a descansar, como dijo Marlon. Si el notario pidiese la liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel, es decir, el secretario es el que realiza la liquidación en el tema de los incidentes de liquidación de honorarios. Seguidamente dará vista por 2 días, aquí está el procedimiento, a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto, se resuelve en auto, que apruebe la liquidación es apelable al estar firme y al estar firme dará origen a título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación de auto. Aquí están mezclando un poquito procesal. Quedémonos en que aquí es a través de un incidente de liquidación de honorarios que el notario podría requerir a Ingrid por el no pago de lo que concierne la celebración o el negocio que fue contratado y estos cancelaron sin responsabilidad del notario. Automáticamente pudiera acá realizar el incidente y por supuesto Ingrid, si no considera que está ajustada la liquidación, puede apelar el auto que el juez autorizó para cancelarle acá. Pueden solicitarle varias cuestiones. En caso que si hubiere un convenio, automáticamente este es un título ejecutivo, el cual puede realizarse la petición al órgano jurisdiccional para el cobro. Y si no se realizó a través de este arancel que está establecido en el título 15, ustedes pueden realizar el cobro. Vamos a ver, Nelson Fernando, levantaste la mano, dime, López Melgar. Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. Retroceder un poquito sobre lo que estamos hablando del tema. A mí no me quedó claro
¿quién es el que le cancela al notario? Un ejemplo, si yo soy el que voy a venderle la propiedad al compañero Josué, yo contrato al notario y yo soy el que le tengo que cancelar. ¿Es así, licenciada? Disculpe. Va. El notario tiene, las partes deben establecer y el notario también debe establecer, porque tú vas a querer como vendedor tener tu notario y Josué como comprador va a querer tener su notario, y ante enfrentarse con los dos notarios debe prevalecer la teoría de quién corre el mayor riesgo. ¿Sí? Y en base a quién corre el mayor riesgo es el notario que va a estar a cargo de realizar la escritura pública. Ahora, ejemplo, tú dices, yo soy el vendedor, voy a vender la propiedad, yo quiero tener el notario. Si tú vas a vender, ¿por qué tendrías que tener tú el notario si el quien corre más peligro es el comprador? Porque entonces el notario y el comprador tiene que hacer la investigación previa para establecer que la finca del folio del libro se encuentre inscrita en el registro general de la propiedad y todo esto se encuentre ajustado a derecho y no haya ni una anotación, porque tú vas a declarar bajo juramento en la escritura que está libre de anotaciones, gravámenes, tal y como establece las reformas en el año 2017. Pero, por supuesto, el riesgo mayor en esa compraventa la va a correr el comprador. Ahora, ¿qué pasa? Eso te decía, hay que establecer en cada negocio quién corre el mayor riesgo. Por ejemplo, tú vas a vender a plazos. Haces una compraventa y dices el 1 de enero, el 1 de febrero, el 2 de marzo, el abril, mayo y junio. Es una escritura a pagos. ¿La puedo establecer yo? Tú podrías, como vendedor, establecer el notario para que todas las cláusulas sean ajustadas a tu beneficio. A causa de un pago, tú puedas, ya no tengas la obligación de trasladar la escritura o la propiedad. O pudieras ver en el ámbito de que, ejemplo, vas a hacer una compra al contado. Viene Luisa y ahí es que están bajo los trabajadores, ahorró 50,000 para comprar su propiedad y va a dar todos sus ahorros. Y el notario no es de su confianza. El riesgo lo cuenta Luisa. Entonces, en cada negocio se establece la teoría de quién cuenta o quién tiene el mayor riesgo. Ahora sí, eso. Muchas gracias, licenciada. Hoy sí me quedó claro. Muchas gracias, muy amable. Ok, para servirte. Bueno, sigamos entonces, jóvenes. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí? Entonces vamos a hablar sobre las formas de extinguir la relación notarial. Ya sabemos cómo cobrar. Les voy a poner dos ejemplos ahí del arancel, así que ya les di uno, el otro léanlo. Es muy obvio, así que pilas, 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 pilas. Vamos a ver sobre las dos formas de extinguir la relación notarial. Y por favor pongan normal y anormal. No se les puede olvidar. Normal y anormal. ¿Sí? Vámonos entonces con la normal. ¿Cuál es la normal de extinguir la relación notarial? El notario realiza todo a lo que fue encomendado, es decir, entrega sin ningún problema todos los documentos solicitados y el negocio tal y como lo solicitaron las partes. Es la forma notarial. Extingue de la vía normal la relación entre estos, de la vía anormal. Claro, se extingue la obligación, pero de manera unilateral. Viene Nelson y me dice, fíjese, licenciada, que yo la contraté a usted para una compraventa y ya llevo 2 meses esperando que usted me diga la fecha y la hora para ir a firmar la escritura. Y yo vine en la primera reunión que me presenté con usted, le di, qué sé yo, un abono de 1,000 quetzales. Pero ahora yo quiero ya no continuar con usted. ¿O qué pasa mucho? Los clientes a veces no le creen a uno porque
los registros generales de propiedades se tardan un poquito. Los que trabajan ahí, perdónenme, pero es la verdad. Se tardan mucho. Entonces dice, Lic, me urge esta propiedad, pásemela. Y 15 días y no ha salido, un mes y no ha salido. Al mes va saliendo y dice, mire, no, ahora hay que hacer, después de la compraventa, compré el terreno que está a la par, ahora voy a unir, que es una rectificación tal y como están escribiendo ahí, y entonces ya no quiero seguir con usted. Gracias, devuélvame mi papelería y voy a contratar a Cruz Natanael para que haga la rectificación de las dos propiedades o la unificación de las dos fincas. Aquí hay una forma anormal de extinguir, o en un sucesorio. Usted está llevando un sucesorio y va por la junta de herederos, lo más difícil ya lo va pasando, y como no, el siguiente proceso que es lo que es inventario, viene y él ya no quiere seguir con usted y quiere contratar a otra persona. Es una forma anormal de extinguir la relación notarial. Por supuesto, el cobro es en base al arancel o en base al convenio realizado entre las partes. ¿Sí? ¿Qué pasa también? Otro ejemplo, ahorita me venía a la mente. Cuando el notario viene y está dando un sucesorio o una cuestión de jurisdicción voluntaria y ya no puede continuarlo por litigio. ¿Se recuerdan que hablábamos mucho de este ejemplo? Ya las partes ya no se ponen de acuerdo y se vuelve litigiosa, entonces como el notario solo puede actuar de oficio a requerimiento y donde no hay litis, lo remite a un órgano jurisdiccional para que un funcionario continúe el procedimiento y ya no es extrajudicial, sino que ya no es extrajudicial, sino que se vuelve judicial. Automáticamente ahí tiene derecho a realizar el cobro en base al arancel por obviamente haber litigio entre las partes. Ahora sí. ¿Alguien tiene duda del tema del día de hoy? Cruz Natanael me dice, no, me dice, vámonos, me dice. Diego Edgar, dime, Diego Edgar, buenas noches. Buenas noches, Licta. Y no sé si me puede explicar más la forma normal de la extinción de relación del notario, solo que no me quedó bien. Ok, a ti estás contratado para realizar lo que es un matrimonio. Llegan contigo, te reúnes con ellos, les hablas sobre el régimen que pudieran optar entre su matrimonio, te entregan los documentos para celebrar el matrimonio, vienes tú, te presentas el domingo a las 9 de la mañana, celebras el matrimonio, te firman, te vas a tu casita, no te quedas a comer, sino que te vas el día lunes, ya te estás haciendo tú lo que es tu aviso, realizas la inscripción en RENAP, RENAP viene, te entrega a los 15 días, te entrega tu constancia que está inscrito y esa constancia tú quieres darle una copia a tu cliente, aunque forma parte de tu protocolo, pero vienes tú y le das una copia de ese documento a tu cliente y finaliza todo. Es la forma normal de realizar el negocio jurídico o la contratación entre tu cliente y tú. Entiendo. Gracias, Licta. Para servirte. ¿Alguien más? Bueno, pues vayan a descansar, pues, y a estudiar, porque están estudiando, se están esforzando. El día jueves nos vemos con el tema, por favor, están leyendo y estudiando la responsabilidad profesional del notario. Punto 8. Que descansen, que tengan una buena noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. No se les va a olvidar leer.